vamos a hacer como una pequeña introducción al tema del ensueño. Y después, en otros videos, vamos a ir, voy a ver si lo puedo hacer en vivo, por cosas que pasan y que son tan interesantes. Iba a hacer un video en vivo y se fue la luz hace como 3 horas. Y dije, qué interesante. Así que lo voy a grabar. Y lo voy a grabar así como salga, como si estuviera en vivo. Y después vamos a hacer un video en vivo. Y vamos a contestar o intentar responder las preguntas. Y para todos quienes tengan ganas de compartir preguntas, experiencias, tenemos el Instagram Cápsulas Brujas, por donde estamos indagando, investigando y navegando este tema del ensueño. Interesante entonces, porque no es un video con una luz determinada, con un cuidado específico, en un set o nada, cero. De hecho no hay luz. No es un video esquematizado o armado. Es el intento de ir poniéndole conciencia a lo que vaya surgiendo. Entonces eso es lo que voy a intentar hacer en este pequeño video. Tal vez puedo comenzar por una pregunta que habían hecho, que era ¿por qué me interesa tanto el tema del ensueño? Y lo voy a unir con una pregunta que también hicieron cuando hablamos de recapitulación. ¿Por qué me interesa el tema de la recapitulación? En lo particular me interesa porque siempre lo experimenté. Y siento que fue por necesidad, de muy chiquita, 5, 6, 7 años. El ensueño lo empecé a practicar porque necesitaba estar consciente en unos determinados sueños que tenía repetición, que eran muy horribles para mí de chiquita. Hoy los puedo contar y están buenísimos. ¿Y cuántas cosas se muestran? Sí, hermoso, sí, se muestra el inconsciente, está buenísimo. Pero lo que más rescato es lo que hacía con esos sueños. Porque ciertamente lo tomé como una posibilidad ante lo inevitable. Y en ese momento lo inevitable era que siempre tenía esos sueños que eran espeluznantes. Y yo tenía que ir preparada a esos sueños. Ya está, era así, era una determinación. Y eso entiendo hoy que es lo que se suele denominar como comando. Es una orden que casi ni siquiera es una orden, no se toma como una orden. Hoy tal vez a vos te dan una orden y te saltan todos los egos. A mí, me saltan todos los egos. No, es algo que uno se propone a sí mismo con una certeza, un nivel de sapiencia, de conciencia y de que no existe otra cosa. No hay resistencia, es un comando. Por eso no es una orden, es un comando. A mí me gusta la palabra comando. Sé que a don Juan, por lo poco que leí, no le gustaba tanto la palabra comando. A mí me parece muy interesante. Como otras descripciones que hacen en algunos de los libros de Castaneda. Que, entre paréntesis, no soy una gran lectora de Castaneda, pero me empezó a interesar cuando primero me di cuenta que tenía muchísimos libros de Castaneda que jamás los había leído, que me los habían regalado, porque cuando contaba algo de estas vivencias me decían, pero eso es igual a lo que se relata en estos libros. Me regalaban un libro. No lo leía. Y hace unos años, gracias a que
empecé a compartir con gente que sí había leído a Castaneda, empecé a interesarme un poco más. Y ahí hice algunas lecturas parciales de algunos de los libros, donde encontré que hay mucho, pero lo encuentro mucho más valioso para alguien que o lo experimentó previamente o que tiene cierto grado de certeza en que esas cosas ocurren. Si no, puede ser muy teórico e incluso a personas muy mentales las puede trabar. Esa es mi experiencia. Porque no son las únicas formas en las que uno puede acceder a espacios como la posibilidad de recapitular todos los días, el ensueño, el poder personal, ejercer la propia voluntad, laburar las limitaciones, la importancia personal. Bien, entonces voy a ir al tema del ensueño. Yo siento que está todo relacionado, por eso a veces puede suceder que vaya, pero siempre voy a volver. Ensueño y recapitulación. Dos cosas que encontré que según Castaneda se denominan así. En otros caminos se denominan de otras formas y tienen pequeñas diferencias, como por ejemplo la recapitulación, pero son cosas que hacía de pequeña. ¿Por qué las hacía de pequeña? Ambas cosas, las dos, por necesidad. El ensueño, por ejemplo, yendo al punto, tenía muchos sueños repetidos, muy alterantes para una persona pequeña, y me di cuenta que me daba cuenta que estaba soñando, o por lo menos me daba cuenta, estoy en el mismo sueño que ayer, es un sueño. Bien, entonces empecé a hacer cosas en ese sueño, y después de a poco fui construyéndome un montón de cosas, incluso antes de dormirme, por si aparecía el sueño, construía objetos y cosas que sabía que en el sueño, si aparecía el sueño, me iban a servir. Y así fui probando mucho tiempo, y ese sueño ya se transformó en algo que, si bien era muchas noches emocionalmente fuerte, la mayoría de las noches se transformó en una aventura. Cuando me iba a dormir, preparaba cosas diferentes para llevar al sueño, y en el sueño las sacaba y las tenía y lo probaba, y por ahí no daba resultado, y al otro día probaba otra cosa, y al otro día probaba otra cosa, o algo daba resultado y lo afinaba. Iba como ejecutando diferentes formas para que ese sueño no me altere tanto, no sea tan traumático, y se empezó a poner divertido el asunto. Tal que obviamente había muchísimas noches que yo quería entrar al sueño, quería ir a ese sueño porque ya llevaba otras cosas diferentes, ya sabía lo que quería hacer, quería probar algo distinto. Y eso me sucedió con muchos sueños. Entonces esa posibilidad siempre la tuve y siempre la experimenté. Y cada vez fui descubriendo nuevas cosas. Por ejemplo, algo que hago con mucha frecuencia y creo que es una de las perlas que tiene el ensueño, es llevarme preguntas, por supuesto. Es muy natural para mí llevarme una pregunta. A veces ni siquiera intentar responderla acá en la vigilia, porque sé que va a haber un montón de mis patrones y de mis egos y de mis voces internas que van a querer responder lo que responden siempre. Entonces, cuando es algo importante, en lo que quiero por lo menos otro tipo de respuestas o aperturar la respuesta, me llevo la pregunta lo mejor plasmada dialécticamente posible al ensueño. Y algo que también hago con mucha frecuencia es laburar traumas.
laburar traumas, laburar dolores físicos, laburar temas que son importantes hoy, acá, en este presente. Traumas me refiero a haberme visto hoy, acá en el presente, diciendo algo que por ahí decía mi papá o mi mamá, o con una forma o una estructura física como la que tenía mi papá o mi mamá, o respondiendo de una manera en la que respondía mi mamá, mi papá, alguna de mis abuelas, o en un vínculo como el que tenía alguna de mis abuelas, o mi mamá o mi papá, lo que sea, a eso me refiero. Cuando se presenta acá el trauma o el asunto, es que lo llevo al ensueño. Si no se presenta, está todo bien. En las sesiones muchas veces me dicen que algo que encuentran súper valioso es que voy muy al punto. Entonces no perdemos tiempo, ni el paciente, ni yo, ni nadie. Lo encuentro muy valioso a esa devolución. Porque muy de rutina lo que encontramos es sesiones donde se elaboran cuestiones que muchas veces para la persona no, ni siquiera se están mostrando ahora acá. Y puede ser que no se estén mostrando porque no son un tema, y para el terapeuta sí son un tema, y lo está llevando al paciente a ese punto, o porque todavía no es el momento, todavía no es el tiempo para que eso se muestre. Y si todavía no es el tiempo, está perfecto, porque entiendo que algo que también está muy bueno observar y también sirve para el ensueño es la presencia ahora, en este mini instante. Si yo todo el tiempo estoy trayendo el pasado, estoy en la partecita del presente. Estoy como en la partecita del estoy como todo el tiempo generando vida en ese pasado que obviamente va a estar nutrido porque lo estoy alimentando todo el tiempo y va a estar hablando a través de mi boca el pasado. Entonces es un laburo diario, de minuto a minuto, de segundo a segundo. El hecho de que me interese el ensueño es porque no solo lo utilizo, lo aprovecho, lo exploro, al igual que la recapitulación, desde muy pequeña hasta el día de hoy, sino que es algo que primero se empieza a dar de manera natural. ¿Cuándo? Cuando laburamos estar acá. Cuando laburamos el escucharnos cuando hablamos. Cuando laburamos escuchar a la persona que tenemos enfrente y está hablando. Cuando laburamos que nuestra mente no esté por cualquier lado, sino que esté acá. Acá, en este instante. A mí me parece muy impresionante y bastante aterrador que uno de los desafíos más grandes para el ser humano, uno de los desafíos más grandes, y golpeo, sí, me genera, qué pérdida, qué bárbaro que el ser humano, teniendo tantas capacidades,
en sí mismo y en sí misma se muera sin haber explorado prácticamente nada de todo eso. La mayoría de los seres humanos se mueren sin explorar nada de todo eso. Me parece bastante pasmoso. Es algo natural y sucede. Cuando laburamos en esto que les cuento. ¿Quién habla cuando yo estoy hablando? ¿Quién habla cuando yo estoy hablando? ¿Me estoy escuchando? ¿Estoy acá en este instante? ¿Estoy limpia acá en este instante? ¿O estoy pendiente de otras cosas? ¿O estoy con la atención en otras cosas? ¿Mis ojos están limpios? ¿Mi mirada es mía? ¿Mis palabras son mías? Cuando empezamos a laburar eso, el ensueño y el ver energía se aperturan. Sería muy interesante que muchos de los pacientes con los que laburé pudieran dar sus testimonios y sus voces, porque es gente que no vino a laburar ver energía y que empezó a ver energía. Es gente que no vino a laburar en soñar o llevar conciencia al ensueño y empezó a tener conciencia en el ensueño. Y empezaron a hacer pases en el ensueño. Y empezaron a meditar en el ensueño. Y empezaron a estar conscientes de su respiración en el ensueño. Entonces, sí, es algo que se da porque es una capacidad. Muchos dicen que esta vigilia, ¿no? O sea, vigilia, es un ensueño también. A mí lo que me parece interesante y que sí les puedo compartir es que tal vez sea con la práctica, tal vez sea, sí, con la práctica. Empieza a pasar que es lo mismo. Es lo mismo en muchos sentidos. Es como el anverso y el reverso de la mano. Pero es una mano. Es la mano. Es practicar y hacer exactamente lo mismo internamente, pero con escenarios diferentes. Y sí, lo que veo es que acá en la vigilia, cuando estamos con los ojos abiertos, ¿no? O sea, con ese tipo de ver desde los ojos, y sobre todo desde los ojos, hay mayor posibilidad de que rápidamente estemos gran parte del día, si no todo el día, en inconsciencia. En el ensueño encuentro que si sucede de otra manera. Hay mayor posibilidad de verlo a eso, porque vemos desde muchos otros lugares. Por eso a muchos les pasa que ven, pero es como si no vieran con los ojos. O escuchan, pero la persona o la energía que les está hablando no está moviendo la boca. Porque ahí se muestra el ser humano en su
real potencia. ¿Acá podemos hacer lo mismo? Sí, claro que podemos hacer lo mismo. Después lo vamos a llamar kinestesia, lo vamos a llamar telepatía, lo vamos a llamar de muchas formas. Pero sí, podemos hacer lo mismo. Entonces, por esas cuestiones es lo mismo y porque nos conforma. Después acá en la vigilia, como les contaba, hay mayor chance de estar en un patrón familiar, hablando como un antepasado. ¿Por qué? Porque porque fuimos criados así, con alguien que hablaba de ese modo, con alguien que se enojaba de ese modo, con una madre y un padre que se vinculaban de cierta manera, y entonces uno entiende que esos son los vínculos, con una abuela y un abuelo que les pasaban ciertas cosas, y uno entiende que esos son los vínculos, y así. No hay que retraumatizar demasiado eso, ya está. Todos hemos sido criados de un modo más o menos respetuoso, o más o menos irrespetuoso, y ya está. Entonces, hoy acá, chances de ensoñar para quienes quieran empezar con esto, todas. ¿Qué es el ensueño? Es un espacio natural y les cuento mi descripción del ensueño. Es un espacio totalmente natural, donde podemos experimentar, donde podemos sanar o resolver situaciones que acá no estamos pudiendo resolver. Podemos preguntar, podemos cambiar drásticamente formas de expresarnos, formas de vincularnos. Entonces es un espacio de puro potencial. Todas las noches o todos los momentos donde te vas a dormir, tenés la posibilidad de ingresar a ese lugar e investigar. Más luego vamos a ir compartiendo diferentes respuestas muy interesantes que han compartido al Instagram de Cápsulas Brujas. Me retiro por ahora.